Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. El Concilio Vaticano II nos llama a esa vocación universal a la santidad. Todos los cristianos, por el hecho de ser bautizados, por el hecho de recibir la confirmación, estamos llamados a configurarnos con Cristo. Y el Vaticano II, en un documento que se llama La luz de las gentes, Lumen Gentium, la luz del mundo, dice lo siguiente: el divino Maestro y el modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él, Jesús, es el iniciador y el consumador. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Son las palabras que recoge el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 48. Estas frases que acabo de pronunciar, recogidas de la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, van a constituir toda una revolución, porque antiguamente se consideraba que los sacerdotes, los religiosos, eran aquellos que llegaban a la santidad. Y el Vaticano II viene a recoger que ese llamado es para todos, para laicos, para consagrados, para personas casadas, para personas que trabajan, para personas que estudian. Es el llamado universal a la santidad. Recogiendo las mismas palabras de nuestro Señor y al mismo tiempo recogiendo los actos de nuestro Señor. El Concilio Vaticano II va a señalar que Jesús viene a predicar a todos y a cada uno de sus discípulos. Y por el hecho de ser bautizados, tú y yo somos discípulos de Jesús. Y por lo tanto, estamos llamados a esa vocación grande, la vocación, el llamado universal a la santidad. Reciban todos un cordial saludo. Soy el padre Fernando Antonio María Cárdenas y les hablo desde el foyer de Charité.
Hemos venido hablando precisamente de este camino a la santidad. Hemos hecho ya unos programas dedicados a la oración, ese diálogo con Dios, esa unión a la cual cada uno está llamado, y es que la oración, recordemos, es esta unión, esta comunión de corazón a corazón. Oramos y dialogamos con Dios. Y oramos y dialogamos con Dios precisamente porque estamos llamados a participar de la vida misma de Dios. Ustedes pueden pedir allá los programas en Radio María acerca de la oración. Hemos visto también los obstáculos que hay y las dificultades que se presentan en más de una ocasión en el camino que llevamos en la oración. También pueden llamar y preguntar allí, que con mucho gusto en Radio María encontrarán estos programas. Y de esa común unión de la vida con Dios, Dios nos ofrece la posibilidad de entrar y de participar en su vida misma. Realmente esto es algo grandioso, que tú y yo podamos participar de la vida de Dios. Estamos llamados a cosas realmente grandes, a cosas muy nobles. Y de ahí que comenzamos a dedicar una serie de programas a la santidad. La santidad no pasa de moda. La santidad, el llamado universal a la santidad, hay que recordarlo y hay que tenerlo presente. Esa es la meta. Esa es la meta. La meta no es tener mucho dinero, la meta no es tener muchos títulos. Esos son posiblemente algunos medios para ayudarnos a nosotros en este camino en la santidad. El programa, algunos programas pasados, no recuerdo ahora exactamente, ya hicimos alusión a las dificultades que se pueden presentar en este camino a la santidad. En el programa de hoy vamos a continuar hablando, siguiendo a Conchita Cabrera. Conchita Cabrera, esta madre, esposa, que fue hace poco tiempo canonizada, y el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, él nos decía que el legado de Conchita Cabrera fue la de dar su vida por la Iglesia y la salvación del mundo. Y Conchita Cabrera nos dice que ella siempre quiso participar, dar a conocer a la persona de Jesús. Ella fue un pozo de espiritualidad y un conducto para encontrar a Dios. Los escritos de Conchita Cabrera, y lo comparto, realmente leí alguna de sus obras en alguna ocasión. Una familia, de una manera muy generosa, me regaló un libro de Conchita Cabrera. Lo leí, y la profundidad de Conchita Cabrera. Después no sabía que ella no conocía a Conchita Cabrera, y ella escribió un libro, una obra sobre las virtudes y los vicios. Y esto hay que conocerlo. Hay que conocer cuáles son los obstáculos a ese camino de santidad. Y después, conociéndolos, hay que conocer cómo nosotros podemos vencer
esos obstáculos. Conchita Cabrera ha mencionado el mundo, el demonio, la carne, pero también menciona la soberbia y la hipocresía como obstáculos muy fuertes. De estos obstáculos, de estos vicios, vienen a desarrollarse otra serie de vicios. Hace unos programas mencionábamos lo referente a la carne, que el demonio, de acuerdo a la visión de Conchita Cabrera, ese ángel caído, que es un espíritu impuro. Pues bien, el demonio, de acuerdo al concepto de Conchita Cabrera, distribuye los vicios en el mundo, en la carne, y hay otros vicios que el demonio mismo se los guardó, se los reserva para sí mismo. Entonces, estos enemigos tienen una serie de vicios que se pegan a estos obstáculos, a estos enemigos, para que tú y yo lleguemos al camino de la santificación. Hemos hablado de la carne. No vamos a hacer aquí en estos programas un estudio de los vicios, porque realmente pues abarcaría un espacio muy grande, y el programa pues tiene otra finalidad, se dirige hacia otro objetivo. Tal vez en un futuro sí podemos hablar de los vicios, cada uno. Serían varios programas, pero vale la pena. Quisiera en el programa de hoy compartir con ustedes este enemigo que es la soberbia. Con palabras de nuestro Señor a Conchita Cabrera, él le dice a Conchita, le recuerda cuán solo está nuestro Señor Jesús en medio de los hombres. Y esto, miremos los sagrarios vacíos. Aquí en Colombia y en otros países, bendito sea el Señor, tenemos ese regalo de las capillas de adoración. Muchas veces solo, porque hay veces que se habla de los niños abandonados, y pocas veces se habla de Jesús abandonado en los sagrarios. Pocas veces se habla de esa soledad de Jesús. Y Conchita escribe lo siguiente: cuánto humo y cuánta paja. Lo más consiste en exterioridades vanas y soberbia crecida que todo lo abarca. Y ahora Conchita va a decir una frase fuerte. Estoy leyendo a Conchita Cabrera. Este maldito vicio de la soberbia lo veo claramente reinar en el mundo, en la iglesia, digo, en sus ministros, en las espiritualidades, en las familias, en las almas que se reputan por santas. Realmente es muy fuerte. Es un llamado de atención, y bendito llamado de atención, porque estamos contemplando, estamos siendo testigos de un grado de soberbia hasta el punto de desconocer la doctrina de la iglesia, la tradición de la iglesia, la enseñanza milenar de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir, es mi proyecto. Yo quiero seguir lo que yo entiendo. Estas soberbias, y lo dice Conchita Cabrera, lo digo en sus ministros.
sacerdotes alejados muchas veces nosotros de las personas, indiferentes, sacerdotes que buscamos los primeros lugares, que buscamos honores, honras en las espiritualidades. ¿Cuántas en las espiritualidades? San Bernardo, precisamente, tal vez viendo esto, él decía: yo soy hijo de la iglesia y pertenezco a todas las comunidades. Sin embargo, ¿cuántas veces entran esos celos dentro de estas espiritualidades de la iglesia, estas rivalidades? Y cuántas veces, vuelvo a leer textualmente para que no piensen que son palabras mías, es Conchita Cabrera, ve esta soberbia en las espiritualidades, en los ministros, en las familias, en las almas que se reputan por santas. La soberbia que deja solo a nuestro Señor, porque la soberbia es un pecado diabólico. Por soberbia cayó el demonio. El enemigo de Dios, el alma que se rebeló, la criatura que se rebeló contra Dios, la soberbia. Y por eso la soberbia no puede estar con Jesús. El soberbio no puede estar con Jesús. Y de ahí que un alma soberbia deje solo a Jesús. Y ella lo dice: cuánta paja, cuánto humo. Almas, ministros, familias, gente de oración que se reputa santa y llena de soberbia. Cuánta paja, cuánto humo. Ella continúa diciendo: cunde esta soberbia, más o menos fina y espiritual, y la veo introducirse con mucha sutileza. Es algo fino. La soberbia es fina. No llega gritando, sino que es refinada. Es exigente. Entonces vamos excluyendo, ¿no? Vamos excluyendo en nuestro grupo de oración. A ver, ahí lo conozco y digo esto. Habían grupos de oración, o hay grupos de oración, no sé, donde se les pide la marca del carro. Y esto lo digo porque lo conozco. Más o menos fina y espiritual. Lo veo introducirse con mucha sutileza. Hay personas que no aceptan determinados ritos en la iglesia porque es fino. Es fino. Entonces, para los que celebran algún rito específico en la iglesia, entonces esos no tienen la santidad que nosotros sí tenemos. La veo introducirse con mucha sutileza. ¡Ay!, dice Conchita Cabrera, aún en donde menos se creyera. Ella es la sal con que se sazona el reino de Satanás. Uy, son palabras terribles. Yo estuve leyendo las palabras que Jesús le dirigió a Conchita Cabrera, dirigida a sus sacerdotes. De hecho, el título del libro, no sé si es el título que nuestro Señor le dio a Conchita Cabrera, pero es a mis sacerdotes. Y son realmente unos llamados de atención, unos llamados a la conversión, unos llamados a la santidad de vida. Hemos venido dando escándalos y escándalos y escándalos y escándalos y pareciera que no nos importara.
Pareciera que no, que somos inmunes y seguimos con las mismas. Pareciera que no aprendemos con nuestras actitudes mundanas, con nuestros comportamientos imprudentes, con nuestras palabras que dañan, que hieren. Y aquí lo dice, es la sal con que se sazona el reino de Satanás. Hay una santa también, Miriam de Jesús crucificado, de Palestina, del siglo XIX. Ella, una mística con dones extraordinarios, carismas grandes, y ella ella le muestran el infierno, y ella dice que fue al infierno y vio todas las virtudes menos la humildad. Tal vez podía haber gente llena de virtudes, pero no tenían la humildad, llena de soberbia. Entonces es lo que Conchita Cabrera dice, lleno de paja, de humo. Se esfumó, es algo que no es real. Algo que se esfumó, algo que parecía, pero cuando uno lo va a tocar, no hay nada, es un vacío. Fui al infierno y vi todas las virtudes menos la humildad. Porque ya lo dije, la humildad no puede estar con Satanás, que es el soberbio, el orgulloso. No es de poca monta este obstáculo para la santidad. Y continúa Miriam de Jesús crucificado diciendo, y fui al cielo y vi todos los pecados, menos la soberbia. Santa Teresita del Niño Jesús, ella tiene una obra de teatro, y una obra de teatro que se llama precisamente El triunfo de la humildad. Y ella, Santa Teresita del Niño Jesús, escribe esta obra de teatro, El triunfo de la humildad. Ella lo escribe hablando de esa soberbia de la que Conchita Cabrera hace mención. Ella lo escribe por ocasión de un ambiente muy pesado que había allá en el Carmelo, donde Santa Teresita vivía. Y este ambiente pesado se debía a que iban a hacer elección de nuevas superioras, y allí comenzó a dividirse la comunidad. Y entonces Santa Teresita estaba viendo esta división y esta sutileza con que iba entrando la soberbia a su monasterio. Y escribe precisamente esta obra de teatro muy bonita, y allí pone a dos hermanas que están en el convento, en el recreo, dialogando, y se les aparece Satanás a estas dos hermanas. Y Satanás les dice que les va a pesar el alma en una balanza, a ver qué es lo que ellas tienen que el demonio no. Entonces se inicia el diálogo de las monjitas con el demonio, y el demonio dice, a ver, ¿ustedes qué es lo que tienen? Entonces las monjitas dicen, nosotros tenemos los votos de obediencia. Y Satanás dice, yo también. Yo solamente puedo hacer lo que Dios me permite que haga. Yo no puedo hacer nada más.
y se iba inclinando la balanza a favor del demonio. ¿Qué más? No, pues nosotros tenemos el voto de la pobreza. Satanás dice, yo también, yo no tengo nada. Y continúa inclinándose la balanza. Y las monjitas ya sudando. ¿Y qué más? No, nosotros tenemos el voto de la castidad. Y dice el demonio, pues yo soy un espíritu, puro espíritu. Las monjitas entonces comenzaron a orar, a pedir la intercesión de San Miguel, de Nuestra Señora. Y dicen, pero nosotros todos estos votos los hacemos con humildad. Y ahí la balanza que venía inclinándose a favor del demonio se inclina es totalmente a favor de estas hermanas religiosas. Porque lo que no hagamos con humildad, vuelvo a repetir, es humo, es humo. Es una cortina de ilusión. Tú puedes rezar de una manera bella. Tú puedes organizar obras sociales, pero sin humildad le estás poniendo todo el sazón, no al reino de Dios, sino al reino de Satanás. Es la humildad la que viene a darle ese sazón al reino de Dios. Y continúa Conchita diciendo, ¡qué desgracia, Dios mío! ¿Y qué estragos hace aún sin advertirle la soberbia? Es un veneno oculto que mata al alma si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad. Mata el alma. Y hay que poner el antídoto, que es la humildad. Y la humildad, ya iremos a hablar de eso, la humildad, para ser humildes es necesario las humillaciones. Si un policía de tránsito, cumpliendo su deber, te para, tú en lugar de salir allá a gritarle, a decir que no sabe quién eres tú, quién soy yo, usted no sabe quién soy yo, para y obedécele al policía de tránsito que está cumpliendo su deber. Si tú en lugar de colarte en el Transmilenio, haces fila como cualquier persona, ahí vas poniéndole el sazón de la humildad, vas poniendo el antídoto a la soberbia. Es que miren el caos que hace la soberbia. Y quiero compartirles un ejemplo que viví relativamente hace poco. Estuve en la ciudad de Medellín. Y allí hay también trancones, pero por lo menos en mi experiencia no escuché ni un solo pito. Nadie pitando. Y así el trancón se hacía como más llevadero. Nadie pitando. Pero en Bogotá, como somos la capital, entonces eso no tenemos tiempo para nada porque somos muy importantes y entonces eso es pite y pite y pite, y además del trancón, de las molestias del tráfico, agréguele eso, los pitos de todos los carros, la gente toda desesperada, la soberbia. Uno va al metro de Medellín y realmente a uno le dan ejemplo limpio. Y la gente cuidando el metro. Y una persona me decía, un taxista ya me decía,
es que aquí, Padre, cuidamos lo que es nuestro. Cuidamos lo que es nuestro porque lo hemos hecho. Han sido pues nuestros impuestos. Pero en Bogotá ni hablar del Transmilenio como lo hemos vuelto. Estas cosas que pasan en la ciudad y estas cosas que pasan en las ciudades son un ejemplo del espíritu de soberbia que reina. Y después vamos a orar ante la capilla del Santísimo. Nos colamos, nos cerramos, pitamos, no cedemos el puesto, nos sentamos en el lugar reservado para las personas mayores, para las personas con estado de embarazo, y no nos importa, nos bloqueamos la vía. Todas estas cosas demuestran un espíritu de soberbia muy grande, muy grande. Hay que poner el antídoto cuanto antes de la humildad. Y no pensemos que es que vamos a cambiar así el mundo. Pero vamos a comenzar a poner el antídoto. Vamos a comenzar. Comencemos aceptando, cumpliendo lo que tenemos que hacer, haciendo lo que tenemos que hacer. El estudiante que estudie, el trabajador que trabaje, el ama de casa que esté cuidando su casa. Y es que Conchita Cabrera menciona la soberbia como el vicio rey, el vicio capital que arrastra a todos los vicios y hunde a tantas almas en el infierno. Y esto, desafortunadamente, ay Dios mío, no solamente se queda en el Transmilenio, ojalá solamente se quedara ahí. Pero es que como Conchita Cabrera menciona, esto entra en los ministros de la iglesia. ¡Cuánto daño! Hay que poner el antídoto urgentemente, el antídoto. Estamos viendo, estamos padeciendo el espíritu de la soberbia, que no le importa desconocer nada. La doctrina, las enseñanzas, las mismas palabras de nuestro Señor, no me importa. Lo que se ha enseñado por los padres de la iglesia, doctores de la iglesia, santos, misioneros que han dado su vida evangelizando por el evangelio. Y no. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Yo contesté, si quiero tú ves a Dios, celebra su esplendor, mas sabes tú del Dios sacramentado, el tierno amor, el tierno amor, el tierno amor. Hijos de Dios, uno y otro confía,
magnifiquemos su inmensa bondad. Cielo te amo, divina Eucaristía. Cielo te amo, divina Eucaristía. Tú eres mi centro y mi felicidad. Cielo te amo, divina Eucaristía. Cielo te amo, divina Eucaristía. Tú eres mi centro y mi felicidad. Tú eres mi centro y mi felicidad. ¿Sabrías tú? Me dijo el ángel santo, ¿cuál es de Dios la infinita verdad? ¿Cuál es su voz, el singular encanto y del Edén la gran felicidad? Yo contesté, tú jamás has sentido necesidad de perdón implorar. Cantas a Dios, pero cuando has sabido con Él llorar, con Él llorar, con Él llorar. Hijos de Dios, uno y otro confía, magnifiquemos su inmensa bondad. Cielo te amo, divina Eucaristía. Cielo te amo, divina Eucaristía. Tú eres mi centro y mi felicidad. Cielo te amo, divina Eucaristía. Cielo te amo, divina Eucaristía. Tú eres mi centro y mi felicidad. Tú eres mi centro y mi felicidad. El querubín siguió con voz sonora, unirme a Dios con amor sin igual. Canta servir a quien el mundo adora, tal es mi fin, mi pavor inmortal. Yo contesté, si quiero hermoso. Estamos hablando del vicio capital, el vicio rey, como lo llama Conchita Cabrera. Y no sé, ustedes, oyentes de Radio María, cómo se sientan con esto, pero realmente es algo que personalmente a mí no me gusta porque es que me toca, me toca. Son cosas fuertes. Es un llamado a la conversión, es un llamado a lo que estamos hablando en los programas, un llamado a la santidad. Y la santidad es poniendo este antídoto de la humildad. No hay santo que no haya sido humilde. Eso es querer unir el agua con el aceite. Eso no puede, no existe. No existe. En algunas ocasiones, los coordinadores de los grupos en las parroquias que se creen dueños de la parroquia, se creen dueños a veces, y esto no lo hago por acusar, lo hago es simplemente por situaciones que uno vive desafortunadamente, y que Dios tenga piedad de mí, y que uno ve. Porque hay veces cuando uno va a una parroquia, le echa la culpa al párroco de que está lejano, de que no atiende, pero el párroco nunca
se entera de eso porque la dueña de la parroquia es la secretaria del despacho parroquial. Es necesario ir poniendo este antídoto, el antídoto de la humildad. No parece exageración decir que en muchas personas la mayor parte de sus palabras, de sus acciones y aún de sus devociones y obras piadosas llevan este sello falso que las inutiliza para el cielo, y esto aún dado el caso de que no entrañen pecado. Es algo muy complejo lo que Conchita Cabrera está diciendo. Tú puedes realizar una obra piadosa, una obra social, pero si no tiene el sello de la humildad, si tú te crees que eres tú la que estás haciendo esto y que eres la única que puedes hacerlo, tienes ese el sello, el sazón de la soberbia. Y es que, porque existe la falsa humildad. La falsa humildad, si tú volvamos al ejemplo de las obras sociales, si tú haces una obra social, la falsa humildad no consiste en negar lo que estás diciendo, porque eso sería una mentira. No. Sí, pues para la gloria de Dios estoy realizando esta obra social. Reconocer, Santa Teresa de Jesús lo va a decir, la humildad es la verdad, es hija de la verdad. Ahora, si tú ves otra persona que hace la misma obra social, que la hace mejor que tú o igual, te alegras por eso. Ahí está la verdadera humildad. La verdadera humildad está en alegrarse por la obra que el otro realiza, pudiéndola tú también realizar. Cuando tú puedas tocar un instrumento y el director de la orquesta no te llame a ti, sino llame al otro, tú te alegres porque el otro también lo puede hacer. Esa es la verdadera humildad. Y esto, pues, uno para estos programas de Radio María, uno pues tiene que prepararlos. Y esto lo dice un libro que recomiendo mucho, que es Las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Cartas del diablo a su sobrino. En alguna ocasión, ya años pasados, hicimos toda una serie de programas sobre ese libro, sobre las tentaciones, sobre los vicios que hay presentes en ese libro. Allá pueden leer el libro, pueden pedir el programa sobre las cartas del diablo a su sobrino. Y es esta la verdadera humildad. No es la falsa humildad de decir, no, yo no puedo hacer nada, no, y allá en el corazón diciendo, no, es que yo soy la única que lo puedo hacer. No, es esa humildad alegre de saber que otro lo puede también hacer. Es la soberbia, este obstáculo, este vicio, el vicio rey, siguiendo la terminología de Conchita Cabrera, este vicio que es hijo de Satanás, que nace del mismo ser de Satanás. La soberbia es un pecado diabólico, madre general de todos los vicios, a todos ellos los engendra y lleva en su seno. Todos los soberbios llevan el germen de Satanás y la fisonomía y parecido de su madre. ¡Qué barbaridad! Nos parecemos a Satanás cuando somos soberbios. Nos asemejamos a Satanás cuando somos soberbios.
¡Qué barbaridad! Dejamos de parecernos a Dios para parecernos a su enemigo, el demonio. Envenena todos los actos del espíritu y es la principal o el vicio principal destructor de toda virtud y de toda santidad. Dice Conchita Cabrera, torres muy altas de santidad ha derribado la soberbia. Todo pecado la lleva consigo en más o menos escala y es una epidemia universal. Se introduce e infiltra en lo más secreto del corazón del hombre y cual sirena engañadora con infernal malicia lo adormece con la capa de la hipocresía y de la falsa piedad. Hay muchas clases de soberbia. Casi no existe alma que no la lleve consigo en más o menos escala y de uno u otro colorido. Todos tenemos esto. Todos. Por eso hay que vigilar. Hay que vigilar que no crezca. Que no crezca en el alma. Bueno, sí, la tengo. Ahora, ponle el antídoto. Cuida que tengas el antídoto. Que no se te acabe el antídoto de la humildad. No lo descuides. No lo descuides. Bendita humillación. Bendita ocasión en que el policía de tránsito te pare. Bendita ocasión en que las cosas no te salen como como tú pensaste, como tú querías. Bendita ocasión cuando te digan, oye, corrígete. Bendita ocasión, porque es cuando comienzas a almacenar el antídoto contra este veneno del alma, la soberbia. Y así entonces nunca se te va a acabar el antídoto. Preocúpate cuando las cosas comienzan a salirte bien, cuando todo el mundo te aplaude, cuando todo el mundo te llama, cuando todo el mundo te felicita, cuando no te corrijan. Ay, preocúpate. El padre Fernando Umaña decía, cuando las cosas van mal es porque todo va muy bien. Cuando las cosas van mal es porque todo va muy bien. Tú preocúpate cuando todo el mundo te aplaude. Cuando las cosas te salen como tú quieres, a la hora que tú quieres, en el momento en que tú quieres. De eso, preocúpate. Ese antídoto, la humildad, hay que tenerlo ahí. Que si te mordió la soberbia, tú vas y te pones el antídoto. Ustedes, no sé si han visto esa película de Will Smith, Soy Leyenda, ya no sé de qué año con exactitud, pero ya tiene algunos años esta película. Y allí hay un cáncer que transforma a los hombres en bestias. Y Will Smith, que es el protagonista, consigue la vacuna, el antídoto. Pero estos hombres no paran. Las bestias, los hombres que se han convertido en bestias, quieren romper todo el laboratorio donde está el antídoto. Y Will Smith les dice, yo tengo el antídoto. Pero estos hombres comienzan a romper todo. No quieren el antídoto, quieren es romperlo todo. Tú mantén el antídoto. Porque la soberbia, como el vicio rey, pues tiene compañeros, y lo dice Conchita Cabrera, la impureza, el rencor, la venganza, la envidia, la ira,
Los celos, la hipocresía, el orgullo, la obstinación son los que principalmente acompañan la soberbia. Porque todo pecado, pues, nace de este vicio, de la soberbia. La impureza, el rencor, la venganza, la envidia, la ira, los celos, la hipocresía, el orgullo, la obstinación. Cuidado. Cuidado cuando haya en ti celos. Esos celos enfermizos. La ira. Cuando tú tengas, San Pablo lo dice en la Sagrada Escritura y el libro de los Salmos, que el sol no se oculte con tu ira. No te vayas a dormir con ese veneno del alma. No, tú pon el antídoto. Haz un acto de humildad, perdona o pide perdón. Pero no te vayas a dormir con la ira, con el rencor. No te vayas a dormir con el rencor. En muchos tenemos la experiencia y pues desafortunadamente hablo por mí, que uno se va a dormir, hay veces con cierto rencor, con cierta ira, y el dormir no quita el rencor y la ira, sino que como que lo aumenta. Al día siguiente que uno se despierta, uno tiene el doble de ira, el doble de rencor. No les voy a decir que hagan la prueba, pero yo creo que muchos hemos hecho esa prueba. No me voy a dormir. Y uno se levanta y es con más ira, con más rencor. Coloca el antídoto, porque precisamente la vida cristiana exige esto. La vida cristiana exige vivir de una manera consciente. Yo estoy sintiendo en este momento rencor, porque lo tenemos eso desde el pecado original. Tenemos la soberbia. Entonces hay que ser conscientes. Es una mala hierba que no puede estar creciendo. Hay que estar vigilantes. Hay que ser conscientes cuando tú tengas una obstinación, pero no es de noche. Está de día, mire el sol, son las 3 de la tarde. No, que es de noche, que es de noche, que es de noche. En ese momento tienes que ir a buscar el antídoto, que es la humildad. Cuando tengas un ataque de ira, San Francisco de Sales, él era consciente de eso. Era un hombre colérico, un hombre que la gracia lo fue transformando y claro, y la respuesta que él dio a la gracia lo llevó a ser el santo de la bondad. Y él encuentra que es una frase tan bella de San Francisco de Sales. Él encuentra que Dios tiene un corazón. Y ante esto, él se da cuenta que pues ante un Dios que tiene un corazón, no un Dios colérico, no un Dios rencoroso, no, sino que un Dios que tiene corazón, pues comienza a cambiar San Francisco de Sales. Y él da como algunos consejos para las personas evitar caer en la ira, porque vivimos en un tiempo cada vez más convulsionado, cada vez más agitado. Y él dice, en la mañana, pues primero, el primer paso siempre es reconocer, Señor, yo soy iracundo. Yo soy una persona iracunda. Entonces, el primer paso es pedir la gracia. Señor, dame la gracia
Y esto en la mañana, Señor, dame esta gracia, hoy, de ser amable. Dame la gracia de encontrarte, dame la gracia, pon palabras en mi boca, pon tus sentimientos en mis sentimientos. El segundo momento es a lo largo del día, que si tú a lo largo del día explotas, y tal vez explotaste y no te puedes frenar, controlar, entonces cuando te hayas controlado, en ese momento el antídoto. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que soy un pecador. El antídoto. Que soy un pecador, me reconozco pecador. No comiences a culpar, es que me sacaron la piedra. No te sacaron la piedra. Tú sacaste la piedra. Eres tú. Reconozco que soy un pecador. Y el tercer momento en la noche. Señor, pongo todo un breve examen de conciencia. Son 3 momentos. 3 momentos. Este vicio, este obstáculo para caminar por estos senderos grandes y bellos por los cuales Dios nos quiere llevar, que es el camino de la santidad. Vamos a continuar en los próximos programas, si Dios lo permite, hablando sobre estos vicios y estos obstáculos en el camino de la santidad y cuáles son los remedios. Una feliz noche para todos, que Dios los bendiga.